El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el webinar Autocuidado, cuidarnos para cuidar a nuestra familia. Expositora invitada doctora Astrid Díaz. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, estimados colegas y público en general. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre autocuidado, cuidarnos para cuidar a nuestra familia, que el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica ha preparado para todos ustedes junto con Bayer. Me permito presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Astrid Díaz, médico con más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica, 4 años como asesor médico para Centroamérica y el Caribe en Menarini, contribuyendo al desarrollo de la estrategia médica dentro del plan de marca, directora médica y experto para Latinoamérica en el área médica de resfriado y salud digestiva, enfocada en las necesidades del consumidor paciente, basada en estrategias médicas soportadas por la ciencia, y es apasionada por brindar acceso a acciones de autocuidado basadas en la ciencia. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos tanto en Zoom como también en la transmisión por Facebook Live en el del colegio. Y pues a los participantes que están conectados, les indico que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través de la herramienta de chat, si están en el Zoom, o el espacio de preguntas y respuestas, o bien en el Facebook también pueden dejar sus impresiones para que la doctora pues al final de la charla nos pueda también responder y comentar. Bienvenida y muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Buenas noches, gracias doctora Quesada. Muchas gracias por el espacio y muy contentos de poder participar en estas acciones que está tomando también el Colegio de Farmacéuticos en pro también del autocuidado. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de un tema bastante relevante. Yo creo que pues hemos escuchado mucho al respecto de los 7 pilares, cuál es el propósito del autocuidado. Y a manera general, ¿verdad? Y como tal, la charla se llama Cuidarnos para cuidar a nuestra familia. Quiero ir teniendo una serie de aspectos importantes en salud que abarca a diferentes miembros de nuestra familia y que de alguna forma podemos empezar a tener medidas que nos permitan pues tener un mejor autocuidado para toda nuestra familia, y por eso pues la charla va enfocada a cuidarnos para cuidar también a nuestra familia. Entonces voy a empezar con este slide primero, ¿verdad? A mí realmente me llama mucho la atención esta imagen cuando hablamos de temas preventivos, porque creo que al final el autocuidado también se refiere a toda esta parte de prevención, medidas no solo de los medicamentos, que muchas veces nos enfocamos mucho en esa parte, sino también qué hacemos con otras medidas, además de las medidas de medicamentos, para poder cuidarnos y poder protegernos. Entonces, acá a mí me llama mucho la atención y espero que a ustedes también, ¿verdad? Cómo existen dos personas. Una, de alguna forma, está tratando la manera de poder prevenir y de poder hacer de alguna medida que le permita, pues, no sufrir más adelante. Pero dentro de todo eso vemos que hay otra persona que cuando el fuego ya está, ¿verdad? Es cuando llega y lo apaga, ¿verdad? Y entonces al final siempre queda como esa sensación en el resto de las personas de que el héroe es esa persona que en el momento llegó a solucionar el problema que se está quemando, ¿verdad? Cuando podemos tener medidas previamente que nos ayuden a poder no llegar a ese momento en el que nos estamos quemando, en el que nos estamos enfermando, y al que también la población de alguna manera puede estar sufriendo diferentes tipos de enfermedades. Conocemos muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que podemos tener medidas de prevención para no llegar a este momento en el que ya se tenga que abordar a la persona pues a través de medicamentos, o que llegue a un final también que dentro de todo pues no permita que pues esta persona siga compartiendo también con su familia, ¿verdad? Entonces creo que primero que nada lo más importante es prevenir y qué podemos hacer para no llegar a estos momentos pues mucho más complicados. Y en base a esta situación de prevención, también para mí es importante mostrarles, este es del Global Risk Report del 2022, que nos dice cuáles son los 10 problemas de salud a los cuales nos vamos a enfrentar en 10 años, o cuáles van a ser los problemas más importantes que pueden impactar a nuestra población en 10 años a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que muchos de ellos ya los estamos viviendo, sobre todo la parte de los cambios climáticos, la contaminación ambiental, también la pérdida de recursos naturales que hemos estado teniendo pues año con año y lo hemos empezado a vivir. ¿Y cómo puede impactar esto, por supuesto, en nuestra salud?
pues vemos también que hay desnutrición, ¿verdad? Para contarles, pues yo vivo en Guatemala, lamentablemente las tasas de desnutrición son muy altas en mi país, yo soy de Guatemala, y pues son algunas de las enfermedades que están en este momento, pero que van a seguirse dando a futuro también. Y también las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Todos, pues ahí sí que vivimos la pandemia durante estos años, era algo a lo cual no estábamos preparados para este tipo de enfermedad y tuvimos que abordarla lo más pronto posible para evitar que ese impacto también no solo de salud, sino a nivel económico, siguiera haciéndose más grande y tuviera mucho más impacto a nivel global, ¿verdad? Y pues ahí sí que toda la ciencia y todo lo que se puso detrás para lograr que saliéramos de esa pandemia, pero definitivamente no estábamos preparados. Y comentarles que pues dentro de los 10 problemas de salud que se esperan a largo plazo están también las enfermedades infecciosas y sobre todo también por el tema de contaminación, que también las aguas contaminadas, etcétera, van a ser también producto de estas enfermedades infecciosas y no digamos todo el impacto que ya la contaminación ambiental está teniendo también en muchos de nuestros países. Entonces, pues este es un panorama de cuáles son estas enfermedades o estos problemas que vamos a tener en 10 años y que, pues, qué estamos haciendo ya para empezarlos a abordar, qué estamos haciendo ya para poder prevenir y tener estas medidas de autocuidado, pues, ya preparadas y estar listos para cuando estas enfermedades lleguen. Dentro de eso, Doctora, tiene el audio cerrado. ahí estamos, perdón, cuando moví ahí muchas gracias cuando moví ahí la imagen. Pues uno de estos problemas también que empezamos a vivir, y ahí sé que ustedes también como farmacéuticos lo tienen muy claro, ¿verdad? Y lo coloco, ¿por qué? Por todas las medidas también de autocuidado que podríamos empezar a tener previo a llegar a estos problemas tan grandes que ya estamos teniendo. Esta, pues, es una publicación del 2015 de la resistencia antimicrobiana, que ya sabemos que es una alerta a nivel mundial y que ya la Organización Mundial de la Salud y las instituciones de salud están viendo cómo lo manejan, ya que, pues, mueren muchas personas al año definitivamente por la resistencia antibiótica. Se estima, ¿verdad?, que aproximadamente hay 11,000 muertes causadas también por resistencia a metilcilina, ¿verdad?, resistentes a Staphylococcus aureus. En Estados Unidos, 2,000 infecciones por año que contienen también bacterias y así pues seguimos o podemos seguir diciendo muchas de los problemas o del impacto que está teniendo también la resistencia antimicrobiana a nivel mundial. Dentro de esto, pues nosotros también, y como mencionaba la licenciada, pues creo que también el tema de basado en la ciencia para nosotros es sumamente importante, sobre todo en la parte de autocuidado. ¿Qué puedo hacer para detectar, por ejemplo, enfermedades virales y no hacer que un paciente, en lugar de tomar un antibiótico para una enfermedad viral, esté consciente de qué o cuál debería de ser ese abordaje o consultar, pues si no hay mejoría de la enfermedad, consultar a un médico lo más pronto posible para evitar que haya posteriormente una coinfección, no solo por virus, sino también por bacterias y ya haya necesidad de utilizar un antimicrobiano. También otro ejemplo que pongo mucho en la parte de resistencia antibiótica es todo lo que tenemos en evolución también y en estudio de la ciencia de probióticos, ¿verdad? Todo lo que se está generando, todo lo que se está estudiando en relación a esto y cómo podemos ayudarnos a través de estos medicamentos, a través de estas cepas, a través de estos productos que genera la industria farmacéutica también, en no llegar a estas instancias de tener que utilizar un antibiótico. Por supuesto, sabemos también el mal uso que se le da de esto, ¿verdad? Y por eso, pues, la utilización de la receta para tener acorde a la prescripción médica, el tiempo que se debe de utilizar y sobre todo, yo creo que la parte de educación y lo que podemos hacer como medidas de autocuidado para que el paciente, pues, pueda tener toda la información adecuada y correcta para utilizar el antibiótico y no tener resistencia a largo plazo. Entonces, por eso creo que es un problema a nivel mundial que queremos resaltar y que podemos tener también como medidas de autocuidado. Otro problema que mencionaba, pues son las formas de contaminación ambiental, que son responsables de casi 7 millones de muertes en todo el mundo desde el 2016. Y pues es el problema también con estas tasas de mortalidades que son más fuertes o mucho más altas en países de bajos ingresos y de medianos ingresos. Y pues sabemos que son causa también de defunción, ¿verdad?
Entonces, se espera también que, en el 2016, que aproximadamente hubo 4.2 millones de muertes debido a accidentes cerebrovasculares. Recordemos también que la contaminación ambiental está relacionada también con enfermedades a nivel cardiovascular y a nivel cerebral, por el impacto que tienen también enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, infecciones de vías respiratorias y, por supuesto, también enfermedades alérgicas que incrementan cuando estamos en un ambiente sumamente contaminado. Y como mencionaba, pues tristemente son las poblaciones de bajos ingresos las que más impacto tienen de este tipo de enfermedades o este tipo de problemas, mejor dicho, que estamos viviendo a nivel global. ¿Por qué lo menciono? Pues porque existen diferentes tipos de productos, existen diferentes tipos de estrategias que podríamos tomar o medidas que podemos empezar a tomar desde ya para poder disminuir esa carga a largo plazo. Ya tenemos datos desde el 2016 de la cantidad de muertes provocadas por contaminación ambiental. Estamos ya casi, ¿verdad? Ahí estamos en 2024. Se han tomado medidas, se empieza a hacer algunas estrategias también, sobre todo con los objetivos de sostenibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Está incluido también el problema de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué podemos hacer también para educar a la población? Pero ¿qué podemos hacer también para que las empresas y los sistemas de salud obliguen a que esta contaminación ambiental de alguna manera pues no nos siga afectando a todos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los países de bajos ingresos? Pues recordar que en nuestra región, ¿verdad? Voy a hablar a nivel de Centroamérica y Caribe, el 69.7% de nuestra población es de bajos ingresos, de bajos y medianos ingresos. Y pues a nivel mundial sabemos que las enfermedades crónicas son las enfermedades más prevalentes, pero en este tipo de población como la nuestra, las enfermedades infecciosas, por ejemplo, siguen siendo sumamente prevalentes, que siguen muriendo sobre todo niños a causa de enfermedades infecciosas por diarrea aguda, por enfermedades respiratorias agudas, y qué podemos hacer antes que esto llegue a suceder. También las condiciones maternas, perinatales y nutricionales, qué tenemos que hacer para suplementar a estas mujeres durante esta etapa tan importante, sobre todo a nuestras mujeres de bajos y medianos ingresos en las cuales la alimentación no es totalmente adecuada. Vale la pena también mencionar que muchas veces cuando pensamos en desnutrición o pensamos en la mujer como tal o la mujer embarazada, pensamos que la deficiencia de multimicronutrientes va a ser más prevalente en este tipo de población, pero existen estudios también a nivel mundial y países desarrollados en los cuales también el estrés o las malas condiciones o hábitos, mejor dicho, alimenticios que tienen estas poblaciones, hacen que también mujeres que viven en estos países desarrollados o en condiciones mucho más favorables, también sigan teniendo deficiencias nutricionales durante un periodo tan importante que vamos a ver posteriormente en un slide, el efecto que puede tener también en los niños y el impacto que va a tener en su salud, no solo ahora, sino también a futuro. ¿Por qué menciono la suplementación nutricional? Porque también todo lo que hagamos en este periodo tan importante va a impactar en el niño, no solo en el periodo gestacional, sino también ese impacto que va a tener a largo plazo en su desarrollo y el impacto también en enfermedades crónicas a futuro, que muchas de ellas se dan por deficiencias de la madre durante el embarazo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues impacto también a nuestros sistemas nacionales de salud que se pudieron haber prevenido con estrategias de autocuidado durante este periodo tan importante y tan clave, tanto en la mamá como en el niño. Infecciones respiratorias superiores, pues siguen siendo también las más prevalentes, ¿verdad? Sabemos que en niños las infecciones respiratorias agudas de vías superiores siguen siendo prevalentes y el problema es que si no son tratadas a tiempo, vemos ese impacto también a futuro que puedan llegar a tener. ¿Qué podemos hacer para educar a la madre? ¿Qué podemos hacer para educar a los cuidadores de esos niños también? Para que las infecciones se detecten a tiempo, sean tratadas y vamos a ver más adelante también cómo con productos de venta libre podemos tratar estas enfermedades de fácil manejo a tiempo para evitar complicaciones y no solo que una persona del núcleo familiar se enferme, sino que muchas más personas del núcleo familiar también terminen infectadas y sabemos el impacto que esto tiene, por ejemplo, en una familia de bajos ingresos en los que la persona tiene que trabajar, ir a trabajar todos los días para lograr pues sustentar todos los gastos, ¿verdad? Y si nos enfermamos, pues tampoco ganamos. Igual pasa con la diarrea, que es una enfermedad todavía frecuente que mata a muchos niños.
el caso de las enfermedades como malaria, TB y VIH, y por supuesto la anemia materna, que a pesar que sabemos que hay muchas estrategias de la Organización Mundial de la Salud y ya es algo normado y todos nuestros sistemas nacionales de salud tienen dentro de sus normas que debemos de tener este cuidado de dar suplementación, sobre todo de hierro y ácido fólico en esta etapa, todavía sigue siendo un problema a nivel mundial y el impacto que tiene, como mencionaba, en el bebé. Y lo que decía del agua y el saneamiento y el entorno, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer ya para cambiar ese ambiente, ese entorno, que tenga medidas mucho más saludables, medidas de autocuidado que permitan que la población se enferme menos y haya pues menos enfermedades infecciosas, menos resistencia antimicrobiana y mucho más impacto también al bolsillo de la familia y al bolsillo también y también a los sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Ya mencioné algunos de los problemas que pueden tener. Se calcula que casi 249 millones de niños existen a nivel mundial o que son menores de 5 años en países de bajos y medianos ingresos. Estos niños no llegan a alcanzar su pleno potencial de desarrollo. ¿Por qué? Pues lo mencionaba anteriormente, no hay la educación, no existe el acceso, no existe el medicamento, no existe el suplemento que pueda hacer que esta población pues conozca que debe hacerlo. ¿Por qué? Por el impacto que pueden tener posteriormente. Y esto pues obviamente repercute en el niño y hace que no alcance su pleno potencial en un momento tan clave y tan importante. Y recordar que el desarrollo de un niño pues no queda nada más en el momento del nacimiento, sobre todo a nivel cerebral. Continúa el desarrollo tanto a nivel cerebral como visual en los primeros 2 años de vida y por eso tan importante también la suplementación, continuarla durante este periodo y pues darle a la madre medidas de autocuidado que permitan seguir cuidando de su niño durante este periodo porque todo impacta en su desarrollo a largo plazo. Los niños y adolescentes representan casi el 40% de la población mundial y también recordar que en estos grupos vulnerables, 1 de cada 5 personas en el mundo, es decir, 1.200 millones de personas son adolescentes. ¿Por qué menciono también a los adolescentes? Creo que también es un grupo al cual debemos de tener como parte de estas estrategias que podemos tener en temas de salud, en temas de autocuidado. Creo que es una población en la cual está en un intermedio entre la niñez y la edad adulta y muchas veces los dejamos en el descuido y sabemos que hay muchos cambios también que están sucediendo en este periodo tan importante, sobre todo con el tema de la pandemia y la situación que estamos viviendo en la actualidad, la tecnología, cómo han impactado totalmente en el adolescente, la salud mental y más adelante les quiero mostrar también el impacto que tiene y dónde vemos que se empiezan a desarrollar esas enfermedades o esos problemas a nivel mental, ¿verdad? Sobre todo se ha visto que casi el 40% de las enfermedades, como por ejemplo depresión, se dan en esta etapa tan importante y por eso pues el que haya tanta población o que exista esta población tan vulnerable también nos obliga a tomarlos en cuenta en medidas y en estrategias de autocuidado, así como por ejemplo pues la buena nutrición y la atención que se puede dar durante esta etapa crítica que va a impactar en enfermedades a futuro, en enfermedades a largo plazo. Debemos de tomar medidas en estos niños que perduren durante toda la vida, ya que el desarrollo a nivel cerebral, visual, como mencionaba, es clave durante este periodo. Todos los esfuerzos que hagamos, todas las medidas que tengamos durante esta parte tan importante van a desarrollar al niño de una manera adecuada y tomar en cuenta que esto constituye una inversión, no un costo para los sistemas de salud. Y creo que nosotros, como personas que trabajamos en salud y que estamos enfocados también, sobre todo en esta parte de autocuidado, vale la pena reforzar medidas en niños y en toda la familia, medidas de autocuidado que repercutan a largo plazo. Yo leía algo hace unos días en relación al autocuidado y por ahí tengo algunas imágenes, ¿verdad? Y cuando muchas personas tienen la idea que cuando hablamos también de autocuidado o qué puedo hacer como estrategias de autocuidado, pensamos en meditación y en este tipo de medidas, pero va más allá, ¿verdad? O sea, incluye todos estos 7 pilares del autocuidado en donde la parte de educación es sumamente clave e importante y en esta etapa pues los papás y los cuidadores son los que tienen este rol clave en temas de autocuidado. Hay áreas prioritarias de acción en las que podemos trabajar en los niños y en los adolescentes que van a repercutir a largo plazo o que son sumamente comunes, como la salud materna y la de recién nacido, la nutrición, las enfermedades transmisibles, lesiones y violencia, el entorno físico, la salud del adolescente, como mencionaba,
y el desarrollo psicosocial y salud mental. Y yo agregaría un problema que a los que son papás o a los que están en contacto con adolescentes en la actualidad, o pubertad y adolescencia, se han dado cuenta del problema también de la tecnología y cómo puede impactar también a largo plazo. O sea, cómo podemos educar al papá, empezar a prevenir al papá y a la mamá cuánto periodo tiene que permanecer un niño en uno de estos dispositivos, cuánto tiempo debemos de permitir que esto suceda y a partir de qué edades también deben ser utilizadas, ¿verdad? O sea, cómo podemos empezar a trabajar en esta población tan importante. Y un tema que nos afecta y que es sumamente prevalente en la actualidad a nivel mundial, y parte de este impacto también lo ha tenido el COVID por el aislamiento, también por la condición misma de la enfermedad y todo lo que sufrieron al final, también en una etapa tan clave como la adolescencia, por estar durante este periodo pues tan complicado que vivimos. Entonces, hay muchas personas en la actualidad, casi 1.000 millones de personas que se ven afectadas por trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, y el impacto que tiene, sobre todo en países de bajos ingresos. El gasto principal como gasto de salud directo, o la principal fuente como gasto de salud, fue del 44% y de ayuda externa en un 29%. Eso quiere decir que la salud mental tiene que también ser foco en temas de autocuidado. Y también me da gusto, más adelante les voy a mostrar, hay una guía que encontré también en Costa Rica muy interesante, que creo que son todas estas medidas que pueden ayudar a que conozcan la enfermedad, conozcan que es normal y que tenemos que cuidar no solo de la salud física, sino que también de la salud mental y también de la salud emocional. ¿Por qué? Pues hablar también cuando la doctora me presentaba también a hablar como de esta parte de basadas en la ciencia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con estrategias de autocuidado, pero que sean basadas en la ciencia? Contarles también un poco de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y qué estrategias de autocuidado tenemos, sobre todo en poblaciones vulnerables, en las que es mucho más difícil llegar en temas de educación, personas que acceden o que van por primera vez a una charla educativa enfocada, por ejemplo, en salud femenina y que les puede ayudar a impactar o que puede prevenir cáncer de cervix a largo plazo, ¿verdad? Nosotros pues tenemos una visión en Bayer que es salud para todos, hambre para nadie, y con esto pues enfocamos llegar por lo menos a 160 millones de familias en Latinoamérica con temas de autocuidado. Hemos trabajado en algunos proyectos basados en la ciencia, como mencionábamos, en mujeres directamente, como un proyecto Mujeres en Rojo para prevención cardiovascular, Mujer 360, que es un proyecto que va enfocado también en la prevención, educación que podemos tener también en las mujeres en infecciones vaginales, y hemos visto el desconocimiento que existe en estas áreas tan importantes, con intervenciones tan sencillas que podemos hacer como la identificación del flujo vaginal o romper tabúes específicamente en esta población, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? También comentarles que la importancia también de este soporte científico detrás de todo lo que hacemos en temas de autocuidado. Del 2000 al 2021 se publicaron aproximadamente 400,000 clinical trials, ¿verdad? O sea, tenemos mucha información que puede ser utilizada a nivel mundial y que esa información deba ser utilizada en estrategias claves de autocuidado basados en la ciencia, y apoyarnos, por supuesto, en instituciones o espacios como los que tenemos en este momento para poder generar y crear más ayuda también a la población. Quiero también dejarlos con este mensaje, o sea, enfocar a lo que viene ahorita, que vamos a hablar de todas estas intervenciones que podemos hacer en temas de autocuidado, y hablamos cuáles son esos principales problemas de salud a largo plazo, en cuáles nos podríamos enfocar también, qué acciones podríamos tomar en medicamentos de fácil acceso, en estrategias de educación, en cómo llegar también con educación o material educativo a diferentes tipos de población, como las madres, los padres, ¿verdad? Que nos ayuden también a impactar en la salud de esta población tan importante. Entonces, este mensaje dice: los hombres pierden la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud, ¿verdad? Y pasa mucho. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido, ¿verdad? Y yo me quiero quedar también con esta parte final, como si nunca hubieran vivido. Muchas veces esos son los comentarios que escuchamos, ¿verdad? O sea, solo hay una vida, puedo comer lo que quiera, este tipo de comida que sabemos que a largo plazo no va a impactar, o no realizar ejercicio, o no cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues lo que menos estamos disfrutando es vivir de una forma adecuada,
con medidas que nos permitan tener una vida realmente saludable. Y perdemos también pues mucho dinero con temas tan sencillos como la prevención, una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente, dar espacios de conexión, o sea, tener una adecuada salud mental. Utilizar, por ejemplo, también los medicamentos de venta libre que nos permiten tratar enfermedades de fácil manejo en el momento, también algunos suplementos que nos permiten, pues, de alguna manera reforzar defensas, etcétera. Entonces, realmente existen muchas medidas y muchas veces perdemos dinero que después tenemos que gastar también en salud. Entonces, ¿qué intervenciones podemos tener de autocuidado? No me voy a detener aquí mucho, creo que todos tenemos muy claro cuál es el concepto de autocuidado, pero pues vale la pena reforzar que al final nos ayuda a disminuir la duración y la severidad de condiciones que no son graves. Esto nos queda claro, ¿verdad? Que los medicamentos o las estrategias y sobre todo los medicamentos de venta libre se da su utilización porque al final han demostrado su eficacia y seguridad durante un periodo de tiempo prolongado y nos va a servir para poder tratar enfermedades de fácil manejo. Pues diciéndole al consumidor, diciéndole al paciente que cuando este medicamento no ha cumplido su objetivo, pues debemos de buscar a un profesional de la salud para poder resolver esta enfermedad y no evitar complicaciones más severas a largo plazo. Entonces nos ayuda a poder manejar condiciones no graves, aporta beneficios económicos y sociales para las personas y también la reducción del sobre todo esta parte tan importante del absentismo, ¿verdad? De no ser productivo por tener una enfermedad. Nosotros también realizamos un análisis, ¿verdad? Un análisis, ahí sí que basado en la ciencia, de cómo se comportan las personas de bajos ingresos de acuerdo a diferentes tipos de enfermedades u órganos que pueden ser afectados, ¿verdad? Y cómo el que una persona que tenga bajos ingresos puede impactar también a nivel económico si no va a trabajar, ¿verdad? Porque muchos de ellos ganan por día, por ejemplo. Entonces, también el autocuidado en este tipo de población y no solo en ellos es clave para podernos permitir seguir con nuestro día a día y sobre todo poder manejar esos síntomas que al final los podemos manejar de forma adecuada desde casa, ¿verdad? Entonces, dentro de la pirámide del autocuidado, que también vale la pena mencionar quiénes son los diferentes stakeholders o los diferentes puntos de contacto que debemos de tomar en cuenta para poder lograr un adecuado o adecuadas estrategias de autocuidado, pues están las diferentes regulaciones, ¿verdad?, que existen en los países para poder tener medicamentos de fácil acceso a todas las personas y que puedan manejar estas enfermedades de manera adecuada, como por ejemplo una gripe, un resfriado común, un dolor de cabeza leve, que puedan poder manejar estos síntomas y no tener necesidad también de cargar a los sistemas de salud. Los líderes de opinión, ¿verdad? Y sí que las sociedades médicas que tienen diferentes profesionales que nos pueden ayudar a sustentar estas medidas de autocuidado o esta innovación de productos o estos nuevos productos de acuerdo a las necesidades de salud o a las tendencias de salud que tengamos a futuro, como esas 10 o esos 10 problemas de salud o esos 10 problemas a nivel global que vamos a tener a futuro. La industria farmacéutica, los médicos generales, los farmacéuticos y por supuesto también el paciente o el consumidor. Y de autocuidado, pues debemos de tener todo ese autocuidado sustentado por la evidencia científica, ¿verdad? Por colaboración que podemos tener entre diferentes instituciones, basado también en la ciencia detrás del ser humano como tal, de las regulaciones, y en conjunto poder generar ese engranaje para que las personas, que son nuestra principal razón de ser, puedan tener estas medidas de autocuidado a su alcance y puedan con eso evitar complicaciones, evitar enfermedades y evitar un impacto también, como mencionaba, en nuestros sistemas nacionales de salud. Entonces, existen diferentes tipos de intervenciones que podemos hacer. Al menos casi 400 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de salud esencial. Yo les mencionaba que hemos tenido algunas actividades enfocadas en temas de autocuidado que incluyen educación, prevención, etcétera, en comunidades rurales a través de estos programas sociales que tenemos. Y es triste conocer, pero al final también nos da satisfacción llegar, pero que existen personas que es la primera vez que van a una evaluación ginecológica o es la primera vez que se hacen un Papá Nicolau, ¿verdad? Entonces sí, es real y lo vivimos, ¿verdad? Esos 400 millones de personas en todo el mundo que carecen de este acceso existen muy cerca de nosotros y por eso son importantes las medidas o las estrategias de autocuidado. Casi 100 millones de personas están en pobreza.
Y para ellos ese desembolso del bolsillo de poder tener una atención médica es sumamente complejo. Entonces necesitamos enlazar nuestros sistemas, ¿verdad? A través de estrategias de autocuidado, de ese manejo propio que tenemos que tener de nuestro tratamiento, de nuestra medicación, exámenes, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos tener educada a una población que se autoevalúe, por ejemplo, que haga un examen mensual de mamas, ¿verdad? Que ella misma se lo haga para saber si no tiene alguna masa y puede evitar con eso cáncer de mama, por ejemplo. La administración también de medicamentos, como mencionábamos, a la utilización de medicamentos de venta libre para evitar complicaciones mucho más severas y la prevención también que podemos hacer a través de algunos suplementos que también nos ayuden a poder contrarrestar. También el análisis, ¿verdad? Últimamente, pues lo vimos también con el COVID. Existen muchas formas que nosotros mismos nos podemos de alguna forma testear y poder saber si no tenemos una enfermedad como los hisopados que tenemos en la actualidad para COVID-19 y con esto pues ya saber que tengo la enfermedad, empiezo a aislarme, empiezo a evitar que con esto más miembros de mi familia también salgan afectados, no voy a trabajar porque es lo que éticamente debo hacer y moralmente, ¿verdad? Para evitar que otras personas también se contagien. Entonces, esas son las medidas que estamos buscando como para ir empezando a impactar y evitar con esto con muchas mayores complicaciones. Así como también pues el estar educado, el estar atento a estos cambios que puedan existir a través de educación. Recordar también que existe muchísima educación en la actualidad, pero no toda la información que tengamos es verídica, no toda la información está basada en evidencia científica y por eso también tenemos que tener mucho cuidado cómo educamos a la población y a través de qué fuentes ellos deben de buscar esta información y es parte también de lo que se debe educar en temas de autocuidado. Entonces, algunos tips que nos ayudan para estar saludable, ¿verdad? O sea, son algunas medidas de autocuidado que podemos tomar en cuenta. Esta es una publicación de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que por los objetivos sostenibles también de las Naciones Unidas que tenemos para el 2030, hay muchas estrategias también que la Organización Mundial de la Salud ya está enfocando también en temas de autocuidado desde hace algún tiempo, pero hay algunas medidas que podemos tomar en cuenta, como por ejemplo una dieta saludable, por ejemplo también mantenernos activos durante el día, estar vacunados, no consumir, pues obviamente no fumar, ¿verdad? Serían algunas de las medidas también consumir alcohol, tener en cuenta también nuestra salud mental, practicar una buena higiene, no manejar mientras sabemos que hemos ingerido bebidas alcohólicas, también practicar el sexo seguro, ¿verdad? Esto es sumamente importante, tener un chequeo regular, el impacto también que tiene este chequeo anual que podemos hacer. Hay muchas empresas, hay muchos lugares que tienen estos chequeos anuales que podemos aprovechar también para prevenir a tiempo, para estar atentos a estos cambios que podemos ir sufriendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y también el tema, como mencionábamos, de la lactancia materna es clave para poder trasladar todas estas, pues, todos estos nutrientes que son necesarios durante una etapa tan crítica y que sabemos que no hay nada como la lactancia materna. Dentro de esta situación que vivimos, también nuestros sistemas de salud y el desembolso que puede tener una persona si no tiene pues medidas de autocuidado. Se realizó un estudio, este estudio es de Fedefarma, desarrollado en los principales países de América Latina en temas de autocuidado. Dice el estudio que casi 90% de las personas en América Latina pues se consideran cuidadosas con su salud y practican el autocuidado. Dentro de eso yo creo que vale la pena mencionar qué tiene esta persona como un concepto de autocuidado, ¿verdad? Cuando nos referimos a autocuidado es muy holístico, tiene muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta, pero 90% de la población de América Latina creen que tienen medidas y que practican algunas medidas en temas de autocuidado. 46% de las personas acostumbran a ejercitarse por lo menos 3 veces por semana. Recordemos que dentro de las medidas el ejercicio es clave porque impacta no solo en la salud física, sino que también en la salud mental, ¿verdad? Por lo menos se debería de tener, y es lo que recomienda la Asociación Americana de Cardiología, actividad física 30 minutos diarios para tener durante la semana 150 minutos durante la semana, y eso es realmente realizar actividad física y mantenernos activos. Y 42% de la población cree saber prevenir enfermedades simples, ¿verdad? Todavía hay un porcentaje importante al cual debemos de ir con educación para poder decidir o para poder a través de los síntomas pensar, ok, ¿qué tipo de enfermedad puedo tener?
Y por supuesto también acercarse al farmacéutico para ver cuál sería la recomendación correcta de acuerdo a los síntomas que presenta. Y 70% de la población va al médico por lo menos una vez al año. Por lo menos si es una población bastante grande, hay que ver qué pasa con ese otro 30%. Y 31% pues toman esas medidas coadyuvantes que pueden tener en su casa como remedios caseros que puedan ayudar a contrarrestar diferentes tipos de enfermedades, y pues el autocuidado al final debe ser tomado de forma responsable. Entonces, dentro de esa importancia en nuestros sistemas de salud y también a nivel de los profesionales de la salud, debemos de tener diferentes medidas de autocuidado, como mencionábamos, autogestión, autopruebas y autoconciencia, ¿verdad? En donde podemos impactar en diferentes aspectos de la vida diaria, como la automedicación, el autotratamiento, la toma de pruebas por nosotros mismos, que lo mencionaba anteriormente, la autoeducación, autorregulación y autodeterminación para tomar medidas de autocuidado. Este estudio me pareció muy interesante, que es de ILAR, de la Industria Latinoamericana del Autocuidado, que se realizó en el 2018 en estos 5 países, ¿verdad? En México, Colombia, Argentina, Chile y México, para entender dentro de estas condiciones que son sumamente frecuentes como resfriado común, diarrea aguda, candidiasis vulvovaginal y lumbalgia o dolor en general, que no requieren servicios médicos complementarios, y tenemos 4 datos que son muy interesantes. De los 5 países, estos 5 países gastan 2.7 mil millones en atender las 4 condiciones leves, ¿verdad? Estas son las 4 condiciones en donde más se gasta y a las cuales podríamos enfocarnos en estrategias de autocuidado para evitar ese gasto o ese gasto que va a tener también el sistema de salud. Si el 50% de esos casos fuera atendido con medicinas de medicamentos o medicamentos de venta libre, los ahorros podrían ser, vean el impacto que podría tener, 1.3 mil millones en los sistemas de salud pública y 2.5 mil millones en la pérdida también de productividad por absentismo laboral. El resfriado común representa el 45% de los costos, o sea, es la enfermedad o son las enfermedades al final que más gastos representan, o sea, por ahí también deben de ir nuestras estrategias de autocuidado para prevenir, sobre todo, creo que la pandemia nos dejó claro que la prevención es clave, y también qué medidas de autocuidado podrían tener en medicamentos, por ejemplo, durante la enfermedad, y también posteriores o algunas medidas también como la vacunación por el gasto tan grande que tiene este tipo de enfermedades. Un dolor de espalda y resfriado común tiene un costo de casi 3.9 mil millones debido al ausentismo laboral, ¿verdad? O sea, no solo impactan a nivel de lo que la enfermedad como tal me hace gastar, sino también el impacto que puedo tener a nivel económico por haberme tenido que ausentar porque pues estaba enfermo, ¿verdad? Esto fue durante la pandemia, es una publicación también de ILAR, que habla que 91% de las personas les gustaría recibir información en temas de autocuidado o cómo tratar condiciones simples y no graves. Y de estos, pues, de los que les gustaría recibir información, 91% les gustaría recibir información del profesional médico. Esto lo hicieron en los mismos países, básicamente, que mencionaba anteriormente, en campañas de gobierno o del profesional farmacéutico, ¿verdad? Son de los contactos que necesitarían o que les gustaría recibir información de autocuidado o cómo autogestionar o tratar condiciones simples o no graves. 56% redujeron o suspendieron las consultas al médico durante la pandemia, y por eso pues también la importancia de lo que muestro a continuación, que sería lo vital que es el autocuidado, y creo que uno de los momentos que nos dejó claro que el autocuidado es importante es definitivamente la pandemia. Como mencionaba, 56% de los latinoamericanos suspendieron sus consultas médicas, 21% interrumpieron tratamientos médicos que requerían receta, o sea, no puedo ir al médico, y por eso también el acceso a algunos medicamentos que hemos logrado, ¿verdad? Que puedan ser para condiciones importantes, pero que puedan ser por lo menos de fácil acceso a las personas para poderlo adquirir sin receta médica, ¿verdad? Y que puedan impactar en su salud a largo plazo. Durante la pandemia, muchas personas recurrieron también a medidas de autocuidado para tratar síntomas o condiciones no graves como alimentación saludable, actividad física y también la posibilidad de adquirir medicamentos de venta libre para condiciones leves, ¿verdad?
Otro es también que el uso de medicamentos de venta libre se presenta en diferentes etapas. Una de estas etapas es preventivas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para prevenir una enfermedad cardiovascular? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi sistema inmune y con esto disminuir la posibilidad de enfermarme, por ejemplo? Y otras acciones efectivas para condiciones no graves, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para poder manejar la migraña? ¿Qué puedo hacer para manejar un resfriado común, un dolor lumbar? ¿Verdad? Entonces, esas son las dos condiciones. Y lo bueno es que 91% de las personas dijeron que fue fácil acceder a este tipo de medicamentos, ¿verdad? O los tratamientos que recomendaron los profesionales de la salud. Definitivamente que los medicamentos de venta libre son la primera línea de defensa confiable, ¿verdad? Porque son tratamientos que son seguros, asequibles y permiten a las personas pues también trabajar o tratar estas necesidades. Sobre todo, consideramos que la disponibilidad de estos medicamentos es clave para que la población pueda acceder a ellos, sobre todo cuando van acompañados con las indicaciones, cómo deben ser utilizados, cuánto tiempo deben ser utilizados, cuál es la población objetiva, cuál es la población que podría estar en riesgo si se utilizan y el acompañamiento pues también del farmacéutico, de los profesionales de la salud, que podamos brindar todo ese tema de educación al consumidor para que estos medicamentos puedan ser utilizados de la manera adecuada y de la manera correcta. Cuando empecé mi presentación, hablaba también de un tema importante que era la salud mental. Buscando acciones de autocuidado en Costa Rica, pues encontré precisamente este manual de autocuidado de la Escuela de Psicología. Me parece sumamente valioso que existan estas herramientas que me permitan conocer que es frecuente, que es normal, que me permitan romper tabúes también, que la salud mental es clave para el funcionamiento del ser humano como tal, pero que también el autocuidado pues debe acompañar este tipo de salud mental con estrategias que sean de fácil acceso para la población y que se pueda educar y las pueda identificar sobre todo a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿realmente será que todos estamos tomando el autocuidado seriamente? ¿Estamos realmente teniendo medidas o estamos tomando medidas o como los diferentes puntos de contacto que mencionaba en esta pirámide del autocuidado? Todos de alguna manera estamos trabajando sinérgicamente para poder dar a la población medidas de autocuidado, medicamentos de venta libre, pero también asociados a educación, programas que nos permitan llegar a estas poblaciones vulnerables con educación, con temas de autocuidado, para tomar en serio realmente medidas de autocuidado y cómo podemos trabajar todos para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Yo creo que es clave cómo podemos hacer sinergias para impactar definitivamente en la población. No me detuve mucho también en la parte de los 7 pilares del autocuidado, porque creo que es un tema que al final vemos constantemente, sabemos que está pues, constituido el autocuidado como tal en estos 7 pilares, pero sí quería tomar diferentes aspectos tanto de la salud del niño, de la salud de la mujer y de la salud del adulto también, cómo podemos tener acciones de autocuidado o intervenciones para cuidarnos y cuidar también a nuestra familia. Entonces yo les mencionaba al inicio de la presentación también esta visión que tenemos en temas de autocuidado como Bayer, de llegar a 160 millones de familias en Latinoamérica en medidas de autocuidado. ¿Cómo puedo hacer yo que esta persona que está en un lugar muy alejado de la ciudad o está con problemas para poder llegar a un centro de salud, por ejemplo, a un EVAI o algo que le pueda servir o que le quede cerca, conozca su enfermedad, conozca qué puede hacer y pueda acceder a este tipo de medicamentos porque sabe diferenciar, porque sabe distinguir qué medicamento o qué síntoma tiene a través de toda esta educación que podemos proporcionar, ¿verdad? Entonces, pues esto es parte de lo que hacemos, parte de lo que estamos trabajando y son algunas medidas y algunos tipos de intervención que podemos tomar en cuenta y era lo que quería traer para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Definitivamente, el autocuidado es un concepto que cada vez entra más a los sistemas de salud y pues debemos tenerlo bastante presente. De hecho, la misma UNICEF, ¿verdad? Señala que actividades de autocuidado no son actividades aisladas, sino que es asumir responsabilidad del cuidado por nuestra salud. Entonces, no sé qué tienes que decir al respecto de esta aseveración de que hace la UNICEF.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, al final, y también creo que tiene mucho, ¿verdad, doctora? Con lo que mencionaba al inicio, sobre todo en la parte de niños, y yo creo que también aplica para los adultos. Realmente estas intervenciones no es un gasto, es una inversión que estamos haciendo para poder impactar a largo plazo, ¿verdad? La salud de la población. Excelente. Por acá tengo una pregunta, bueno, varias, doctora. Tenemos una en Facebook que dice, ¿qué estrategias puedo usar como farmacéutico para aprovechar la consulta farmacéutica y promover el autocuidado en los pacientes? Esta es una excelente pregunta y yo creo que parte de eso es la parte educativa. Yo creo que la credibilidad también que el consumidor, el paciente tiene hacia el farmacéutico es muy alta. Entonces, cuando llega este consumidor, este paciente, el que podamos identificar síntomas y signos que estemos claros en esto para poderle dar el tratamiento adecuado y posteriormente a eso aprovechar ese espacio para darle un plan educacional de su enfermedad. Creo que esos espacios son claves, ¿verdad? Con estrategias de autocuidado y creo que esa puede ser una medida, una herramienta, quizás apoyarnos, ¿verdad? También con qué materiales educativos podemos tener en estos puntos de contacto para apoyar al farmacéutico también a educar al consumidor. Perfecto. ¿Estrategias de proyección social, doctora? Estrategias de proyección social que pueda tener el farmacéutico. Yo creo que Mm, parte de lo que estamos haciendo en estos espacios, yo también miraba lo de las escuelas de autocuidado, cómo podemos generar manuales, cómo podemos generar herramientas, ¿verdad? Que sobre todo en esta parte de proyección social, en los lugares donde es mucho más difícil el acceso a salud, podamos tener esas herramientas educativas que les ayude también al paciente. Yo creo que por ahí puede ser un tema muy clave de lo que se está trabajando actualmente. perfecto. Tengo otra pregunta que dice a nivel de gobierno, ¿qué cambios se requieren? ¿O qué rol tendríamos los profesionales en salud? Yo creo que el rol clave primero debería de ser cómo podemos, con estos datos que existen, con estos datos a nivel económico, del impacto que tiene lo que mencionaba, por ejemplo, de estos 5 países a nivel Latinoamérica, cuánto impactaría si hubiéramos utilizado ciertos productos que tenemos a la mano en lugar de llegar a un puesto o un centro de salud directamente, ¿verdad? Entonces creo que también con estos datos del impacto económico que podemos tener, llegar todos juntos de alguna manera a apoyarnos para que el gobierno los tome en cuenta y empiece a tomar el autocuidado como algo con mucha más seriedad, ¿verdad? No únicamente el momento en el cual las enfermedades ya están y cómo generamos protocolos de manejo de enfermedades, sino cómo empezamos ya con el autocuidado como base, ¿verdad? Excelente. Y tengo una última pregunta, porque bueno, ya no veo más preguntitas por Facebook ni por el Zoom. Tengo esta otra como para cerrar. ¿Qué retos considera usted que tienen los servicios farmacéuticos para fomentar el autocuidado en las farmacias? Yo creo que uno de los retos principales es el poder realmente educar a la población en el momento justo. Por ejemplo, yo para poner un ejemplo con la parte de infecciones vaginales, yo creo que existen muchos tabúes alrededor de esto y cómo también en ese rol farmacéutico yo puedo romper con esos tabúes que me ayuden a decirle a la persona, es normal, ¿verdad? Es normal que tenga la enfermedad, es normal que tenga los diferentes síntomas y yo empezar a educar desde ese punto de contacto, aprovechando que es una persona, que es un profesional de la salud el que está en contacto con el consumidor, que muchas veces tienen información y tienen medidas de una persona que no es un profesional de la salud, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es un impacto interesante para poderlo tomar en cuenta. Perfecto, doctora. Bueno, no tengo más comentarios o preguntas ni en Zoom ni en Facebook. Agradecerle a la doctora Astrid y a Bayer, por supuesto, este espacio para poder seguir fomentando el concepto de autocuidado en los servicios farmacéuticos y, por supuesto, el rol del farmacéutico también en este tema. Agradecerle a los participantes, a tanto a los que nos acompañaron a través del Zoom y a través del Facebook, y les deseamos una bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias.